Buenas tardes, ¿cómo están? Señor bendiga sus vidas. Quiero compartirles una palabra que anoche nos compartía un hermano en la iglesia. Y esta palabra se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bien, aquí tenemos la historia cuando David quiso llevar el arca a la ciudad de David. El arca había estado en casa, dice, de Abinadab por muchos años. El arca la habían llevado los filisteos en una batalla, y a raíz de muchos males que vinieron sobre los filisteos, ellos decidieron devolvérsela al pueblo de Israel. Y el arca quedó allí, en casa de Abinadab. Abinadab era un levita. Recordemos un poquitito la historia. Los levitas eran los descendientes de uno de los hijos de Jacob, de Leví. Cuando el pueblo en el desierto hace el becerro de oro y baja Moisés, se para frente en la puerta, dice, del campamento, y dice: quienes estén por Jehová, que vengan a mí. Y los únicos que respondieron en ese momento fue la tribu de Leví. De allí que Dios puso a la tribu de Leví a servir en el tabernáculo, cuando el tabernáculo se construyó, y cada levita representaba a un primogénito del pueblo de Dios, que era el que debía estar sirviendo a Dios. Ahora bien, de los levitas, solo Aarón y sus hijos y su descendencia después de ellos fueron llamados al sacerdocio. El resto de los levitas solo estaban al servicio del tabernáculo, cuidaban los utensilios, ayudaban a los sacerdotes en todas las tareas de los sacerdotes, ellos eran quienes desarmaban el tabernáculo, quienes volvían a armarlo, quienes acarreaban los utensilios, quienes llevaban el arca, y sabían muy bien cómo el arca debía ser llevada. Dios había dado instrucciones. El arca tenía unas argollas, 2 a cada costado, por ellas pasaban unas barras, y con esas barras eran colocadas sobre los hombros de los levitas, y de esa manera llevaban el arca y la transportaban de un lugar a otro. Ahora bien, pasados los años nos encontramos aquí con Abinadab, un levita. O sea, sus hijos también eran levitas, también descendientes de la tribu de Leví. Pero cuando David viene a buscar el arca, ninguno de ellos fue capaz de decirle a David que el arca no se podía llevar en un carro,
que el arca debía llevarse con las varas sobre los hombros de los levitas. Así es que David, en su ignorancia, carga el arca en el carro, y al tocarla, el levita, que no tenía permitido tocarla, solo podía llevarla con la vara, el arca solo la tocaba el sacerdote, al tocarla, el levita cae muerto. Ellos debieron haber sabido cómo se llevaba la presencia de Dios, pero tuvieron la presencia de Dios tantos años en su casa que se les hizo tan normal, tan común, algo de todos los días, tan cotidiano, que perdieron toda reverencia y todo respeto por la presencia de Dios. Olvidaron todo lo que Dios había establecido de cómo debía llevarse su presencia. Y esto a mí me deja pensando. Hoy día la presencia de Dios está en cada uno de nuestros corazones. Somos templo de Dios, Él habita en cada uno de nosotros y Él en su palabra nos dice cómo debemos llevar esa presencia. En santidad, en honra, en honor, dando toda la gloria a Él. ¿Y no será que pasados los años, aquellos que ya tenemos tiempo transitando en el camino, en este trayecto, ¿no será que habremos perdido la reverencia? ¿Que habremos perdido el temor? ¿No será que nos acostumbramos tanto a decir que la presencia está en nuestros corazones, que ya no hay en nosotros temor? Es algo tan común, tan normal, y ni siquiera pedimos a Dios o preguntamos a Dios: Señor, ¿estoy llevando bien tu presencia? ¿Cómo quieres tú que la lleve? ¿En qué estoy errando? ¿En qué estoy equivocándome? ¿Qué tienes aún que corregir en mi vida para que realmente puedas recibir gloria, honra, honor por tu presencia en mí? Cuando David, a raíz de ese hecho, de eso que ocurrió, decide no llevar el arca y la deja en casa de Obed-Edom, dice que solo estuvo 3 meses en ese lugar, pero él fue bendecido, él y toda su casa. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom no era un israelita. Obed-Edom era un filisteo. Obed-Edom era un varón que sabía lo que había ocurrido a los filisteos cuando tuvieron el arca por habérsela quitado al pueblo de Dios. Obed-Edom era un filisteo que sabía lo que había pasado cuando Usa se atrevió a tocar el arca y no le correspondía hacerlo. Y fue temeroso. Fue temeroso de la presencia de Dios. Honró la presencia de Dios en su casa. No lo tuvo como un mueble al arca, sino que le dio honra a la presencia. Y en tan solo 3 meses, Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. No siendo él israelita, no siendo él un levita, Dios lo bendijo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hay veces que llegan personas nuevas a las congregaciones y vemos cómo la bendición y la prosperidad de Dios está sobre sus vidas, porque son temerosos de la presencia de Dios. Saben honrar a Dios, buscar su presencia en medio de sus limitaciones, porque son nuevos, pero con corazones sinceros, corazones rendidos, que le dan la gloria a Dios y no que se la quieren llevar ellos. Y muchos de los que ya deberíamos estar siendo muy bendecidos y prosperados, seguimos dando vuelta en el mismo lugar. Que el Señor nos ayude a ser temerosos de su presencia, a darle gloria y honra y a no acostumbrarnos nunca a decir: no, la presencia está en mí, entonces ya es un hábito, ya es una costumbre.
Que cada día podamos preguntarle, Señor, ¿estoy llevando tu presencia como tú quieres que la lleve? ¿Es la manera correcta? El Señor pueda bendecir nuestras vidas con esta palabra, mis queridos hermanos. Un gusto compartirla con cada uno de ustedes. Seguramente el Señor seguirá hablando a sus vidas y algo más tendrá para decirles. Hasta un nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor. La paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas.